El episodio comienza con las víctimas de las familias pidiendo firmas en la calle, ya que el gobierno no ha cumplido con las promesas que les hizo. Mientras se muestran estas escenas, vemos cómo están vigilando tanto al señor Guy como a todos los que trabajan con el director Khan. Tienen intervenidos sus teléfonos celulares y los vigilan a la distancia, incluso cuando van al gimnasio o salen a la calle. Todo esto se hace por órdenes del señor Jung. Después, el señor Jung le pregunta a Min qué ocurre con el copiloto y Min le responde que él nunca podrá volver a Corea ya que tiene todas las fronteras controladas. Luego vemos al señor Gi y Edward Park lo llama para advertirle que el teléfono que está usando se sincroniza con el del señor Ming. Esto significa que sabrán todos sus movimientos y si nadie del Servicio Nacional de Inteligencia lo ayuda, no podrán traer al copiloto de nuevo y le pide su apoyo. Luego, el señor Guy escucha una grabación de una conversación entre Min y uno de sus empleados, en la que Min le ordena envenenar la comida del director Kang. Y en una escena posterior, el señor Guy llama al restaurante mencionando la palabra clave vagabond e informa sobre lo sucedido. Más adelante vemos al director Khan detenido y cuando le llevan la comida dentro del recipiente hay una nota explicando lo que va a suceder y también hay una pastilla. El señor Khan se la traga con un poco de arroz e inmediatamente sufre un infarto. Cuando lo llevan al hospital y tratan de ayudarlo, lo declaran muerto, pero tenían preparado un antídoto que debían administrarle en menos de 5 minutos para salvarlo y lo logran. Después vemos a Dalguión preguntándole a Harry si el señor Guy los traicionó. Ella le responde que no, que si lo hubiera hecho los habría matado en lugar de dejarlos escapar. En ese momento Harry llama al restaurante y da la palabra clave y contesta un hombre. Es el director Khan. Él les pregunta cuándo llegarán a Corea y les dice que el señor Ming solo quiere capturarlos. Aquí ya el episodio nos lanza directo a la impotencia que sienten las víctimas y cómo el poder político manipula la verdad. O sea, ¿cuántas veces en la vida también nos hemos sentido así? O sea, como si nadie escuchara nuestras voces o como si estuviéramos en un país donde la justicia tiene precio y el silencio se compra. También se nos enseña que incluso cuando todo parece estar controlado, siempre hay formas de resistir. El hecho de que Khan sobreviva al intento de asesinato y se comunique con Dalgion y Heri usando palabras clave, nos recuerda que la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse, por más que intenten sepultarla. Además, se muestra cómo los personajes ya no confían fácilmente. Preguntarse si el señor Guy los traicionó refleja cómo en tiempos de incertidumbre confiar se vuelve un acto de valentía. En otra escena aparece Dalguión en una pantalla en medio de una videollamada con varios miembros del Servicio Nacional de Inteligencia. Sin embargo, casi todos están en contra de ello. El señor John, el señor Min y ahora el señor Guy, quien está infiltrado para conocer sus próximos movimientos. El señor Guy le informa que Edward Parr fue arrestado y que el señor John hará todo lo posible por satisfacer sus demandas si se entregan. Antes de finalizar la llamada, el director Khan le habla directamente a Jairi y le da un dato clave. La secretaria de Edward Park no debe enterarse de nada relacionado con Vagabond. Durante el interrogatorio a Edward Park, él se coloca frente al vidrio donde están el director Min y el señor Jung del otro lado y declara que está más enojado con el hombre que acompaña a Min, ya que esta lucha no solo se trata del proyecto del avión, sino de una batalla entre la verdad y la mentira. En el barco, el copiloto intenta escapar, pero al estar en medio del mar no tiene a dónde ir y se esconde, pero termina atrapando a Jaerit. Le pone una navaja en el cuello y luego ella junto con Dalguion tienen una conversación algo chistosa, pero lo que están haciendo es distraer al copiloto hasta que logran detenerlo. Dalguion cura la herida en el cuello de Jaerit mostrando preocupación y afecto hacia ella. Y él se sonroja y ella cree que él está mareado o tiene fiebre, pero él le dice que no, que él está bien. Después el copiloto tiene una conversación con la secretaria de Guarpar y él le dice que su rostro le resulta familiar y le pregunta que si viaja frecuentemente a Europa. Ella lo niega y esta escena es clave para entender hechos a futuro.
Hasta aquí nos muestra que la lucha entre el bien y el mal no siempre es clara. Incluso los buenos están siendo usados como piezas en un tablero de poder. Edward nos declara que ya no se trata del avión, sino de una guerra entre la verdad y la mentira. Y eso nos deja una gran lección. O sea, en la vida no peleamos por cosas, peleamos por lo que representan. La relación entre Dalguión y Harry se vuelve más íntima y humana cuando él cuida su herida. En medio de ese caos, el afecto sincero se vuelve un refugio y nos recuerda que el amor o incluso la simple compasión puede existir en los escenarios más violentos. También aparece una duda sembrada, o sea, la secretaria de Edward podría tener un papel más importante del que aparenta. Y esto nos habla de algo muy real. A veces las personas más peligrosas son las que menos sospechas despiertan. En Corea, el Congreso se reúne para aprobar el proyecto de defensa futura del país con la empresa John y Mark y autorizan la inversión necesaria. Luego vemos a Jessica Lee celebrando con su equipo la obtención del proyecto, hasta que recibe una llamada del señor Jung. Ambos cenan juntos, aunque mientras ella quiere como una cena amistosa, él entrega un número de cuenta bancaria en Singapur para que le transfiera el dinero que le prometió. En el barco, Dalguión y Heiri realizan una videollamada con el director Kang, quien le revela información sobre lo que el gobierno coreano hizo, y de repente tocan la puerta, y es la secretaria de Edward. Ellos esconden todo y fingen que iban a cocinar. Luego, cuando van a comer, Dalguión le pregunta al copiloto si tiene alguna otra prueba, y él menciona que conoció a Michael, el ex vicepresidente de John y Mar, gracias a su novia. Y también ahí conocieron al joven, el de la cicatriz en la cara, quien ayudó a provocar el accidente del avión. Cuando le preguntan si vio el rostro de la novia de Michael, él le dice que era asiática, pero que no recuerda más detalles. El director Kang habla nuevamente con Heiri y ella le confirma la hora estimada de llegada. Y después Kang quiere enviar un mensaje cifrado con palabras claves y números, el cual debe llegar al señor Gi, quien sigue siendo monitoreado en su trabajo. A Min le parece sospechoso que Gi esté comiendo tanto pollo, ya que nunca lo había hecho antes. Recordemos que el restaurante donde se comunican usando la palabra vagabond es precisamente un restaurante de pollo. El señor Guy va al baño con un libro y empieza a descifrar el mensaje. Contiene la dirección a la que llegará el barco con Dalguión, Aeri y el copiloto. Después vemos a Aeri que hace una videollamada pero al Servicio Nacional de Inteligencia, donde están el señor Guy y el director Ming. Aunque se muestra algo nerviosa, dice que cooperará, que quiere regresar a su trabajo y obtener un ascenso. Les dice que están en la India. Sin embargo, después, al revisar la grabación, el director Ming nota que el reloj de ella marca una hora menos, lo que indica que no están en la India, sino más cerca de Corea. A bordo del barco hay una escena graciosa. Mientras todos duermen, Dalguión se despierta y nota que Heiri está destapada. Él intenta cubrirla, pero justo en ese momento ella abre los ojos y lo golpea. Y tienen una como discusión, conversación divertida, y antes de volver a dormir, él le dice que pobre del hombre que termine casándose con ella y durmiendo a su lado, porque ella lo golpeó varias veces en la cara mientras dormían. Y ella responde con lo mismo: pobre de la mujer que termine contigo. Luego vemos que él está durmiendo de espalda, pero está despierto y ella lo tiene abrazado, incluso le pone la pierna encima. Ya aquí entramos en un contraste brutal entre dos mundos, el poder frío y calculado, o sea, el del Congreso y la cena secreta entre Jessica y John, frente a la calidez del vínculo entre Jerry y Dalguión. O sea, mientras unos venden armas, otros están jugando con sus vidas. El restaurante de pollo, usado como un canal de comunicación, es un símbolo genial porque lo cotidiano se transforma en resistencia. Incluso el acto de comer pollo se convierte en un acto de rebelión. También la vida nos enseña que incluso en lo ordinario puede esconderse lo extraordinario. También la escena esta romántica, cómica entre Dalguión y Jerry es buena porque en medio de tanta tensión, o sea, una escena de cariño y risa nos recuerda que la ternura no desaparece por el contexto, solo cambia de forma.
A la mañana siguiente, el director Min llama al señor Jong para informarle que ya localizaron al copiloto en un barco chino cerca de la frontera y se están preparando para interceptarlo. Mientras tanto, el señor Gi, que sabe que su teléfono está intervenido, toma precauciones. Durante el trayecto en un auto, una moto se detiene junto a su camioneta y le entrega el celular intervenido. Y los perseguidores notan que algo anda mal. Intentan alcanzarlo, pero descubren que el rastreador estaba en la moto, no en el auto. Luego le informan al director Min, quien entiende que Guy ya ha descubierto que lo estaban siguiendo. En otra escena, uno de los oficiales que trabaja con el director Min revisa un teléfono. Y es el mismo hombre al que Min le pidió una vez envenenar al director Kang. Y aparentemente no lo hizo. Y esto sugiere que este agente trabaja en secreto para Kang y es un infiltrado. Finalmente, el barco llega al muelle. Bajan el contenedor donde viajan Dalgeon, Jaeeri y el copiloto y son recibidos por el señor Gi y su compañero habitual. Pero de inmediato aparecen los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia liderados por el director Min. Y aquí comienza un tiroteo entre ambos grupos y así concluye el episodio número 11. El desenlace del episodio es adrenalina pura porque el uso de distracciones, celulares alternos y rastreadores revela algo más profundo que la acción. La inteligencia emocional y la astucia también son armas. También que ver que hay infiltrados que fingen lealtad a Mid pero ayudan a Kang. Recuerda que la idea de la doble cara no siempre es traición, a veces es estrategia. El tiroteo final no solo cierra el episodio con fuerza, sino que nos deja una brutal pregunta. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por lo que crees que es justo? Y como reflexión final, al episodio número 11 de Vagabond nos enseña que en un mundo lleno de intereses, corrupción y dobles intenciones, la verdad es un acto de resistencia. También vimos cómo la confianza se vuelve una moneda cara, cómo el amor puede florecer entre disparos y como los pequeños detalles, o sea, una palabra clave, una mirada, una videollamada puede cambiarlo todo. También nos recuerda que lo ordinario puede volverse revolucionario y la ternura no se pierde en la guerra y que si tienes algo que vale la pena defender, más vale que lo hagas con el corazón encendido y no con miedo. Como frase final, cuando la verdad duele es porque está limpiando, no la escondas porque también puede salvarte. El episodio comienza con la noticia de que la demanda contra Dynamon System por las víctimas del vuelo B357 se llevará a cabo ese día, pero aún no se sabe si Dalgeon, Jaeeri y el copiloto llegarán a tiempo para testificar. Luego vemos una conversación entre el presidente y el primer ministro. Este último insinúa algo sobre unos fondos secretos, lo cual incomoda al presidente, quien se siente ofendido porque según él no usó ese dinero para beneficio personal. Posteriormente vemos que Jessica llega a la Casa Azul, donde tendrá una comida con el presidente. Allí el señor John le advierte que está prohibido hablar sobre el dinero frente al presidente. Y Jessica le responde que no se preocupe. Ya en la mesa están el presidente de Corea, Jessica, el señor John y el primer ministro. Volvemos al muelle donde se desata una intensa balacera y el Servicio Nacional de Inteligencia, que está corrupto, intenta detener al copiloto, a Dalguión y a Jairi para evitar que lleguen al juicio. Cuando todos están acorralados, aparece un francotirador. Es el director Kang y gracias a él logran escapar en una camioneta con Dalguión al volante mientras son perseguidos. Lo que estamos viendo hasta aquí va mucho más que una simple persecución o una batalla física. Es un choque brutal entre la verdad y el poder y como este último siempre intenta silenciar a quienes buscan justicia. El presidente se muestra vulnerable e incluso ofendido, pero ese orgullo solo encubre las grietas en un sistema que está corrupto hasta la médula. El dinero secreto que no puede mencionar, el silencio impuesto y la balacera, todo apunta a que la verdad está atrapada en un juego de intereses y miedo. Pero lo que parece más valioso es la figura del director Kang, porque él aparece justo en el momento clave y no solo es un francotirador que salva vidas, sino un símbolo de que dentro del sistema aún hay quienes deciden no traicionar la justicia.
Y aquí la enseñanza es clara. En cualquier lucha habrá fuerzas poderosas que intentarán detenerlos, pero siempre habrá alguien dispuesto a arriesgarlo todo para proteger lo justo. Y el coraje puede nacer en los lugares menos inesperados y la esperanza se sostiene en pequeños actos de valentía. Regresamos a la comida. Y Jessica menciona que se enteró de que las operaciones petroleras salieron muy bien. Y el presidente se sorprende, ya que esa información era confidencial y quiere saber quién se la dijo a Jessica. Y la expresión del primer ministro y del señor John cambia por completo. Ella le dice que solo repite lo que escuchó y el presidente le pregunta al primer ministro si eso es cierto y Jessica lo mira directamente preguntándole si él es el responsable de ese proyecto. Y el primer ministro le responde que planeaba contárselo al presidente más adelante. Tras la comida, Jessica camina con el señor John y le pregunta quién es el socio comercial del primer ministro, es decir, el señor On. Le pide que investigue. Y en ese momento, el señor John recibe una llamada informándole que el copiloto va camino a la corte. Durante la persecución, Dal-Guión, al ser un doble de acción, conduce hábilmente y logra despistar a quienes lo seguían. Y el señor Ming le dice al señor John que deben llamar a la policía para que intervenga. Después, el señor John interrumpe una reunión que tenía el presidente y en privado le informa que el copiloto ya está en Corea y se dirige directamente a la corte. El primer ministro le pregunta al señor John si tuvo algo que ver con el accidente del avión. Y el presidente también le pregunta si fue él quien ordenó estrellar el avión. El señor John lo niega rotundamente y afirma que fue el vicepresidente de John y Mar, es decir, Michael, quien provocó todo y que él ha estado eliminando la evidencia desde entonces y le dice que debe llamar a la policía. Va a comenzar el juicio y Edward anuncia que sus testigos están en camino. El copiloto, Dal-Guión y Jerry. Los presentes se sorprenden con esa afirmación. Y luego vemos que está testificando la esposa del copiloto y se presenta como evidencia una transacción de millones de wones entre Dynamo System y el copiloto. Hasta aquí profundiza las dinámicas de poder y la intriga política que subyace en el conflicto principal, porque la revelación de que la información confidencial ha sido filtrada y la reacción inmediata de las figuras de autoridad reflejan la fragilidad y la paranoia dentro del sistema de poder. La incertidumbre y la desconfianza crecen, evidenciando que las alianzas no son firmes y que cada actor mueve piezas estratégicas en un tablero lleno de secretos y traiciones. Además, la aparición del copiloto como figura central que está a punto de testificar introduce un elemento crucial de justicia y verdad que amenaza cómo derribar la estructura de mentiras y manipulaciones. La persecución, la investigación sobre el socio comercial y el juicio inminente nos recuerda que en la política y el poder, la lucha no es solo por el control, sino también por la narrativa. Quien controla la historia controla la realidad. Por último, la acusación contra Michael como responsable del accidente introduce la idea de que el poder se ejerce también a través de la violencia encubierta y la eliminación de pruebas, mostrándonos una corrupción profunda que pone en juego la vida humana por intereses económicos y políticos. Y hasta aquí nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia en sistemas donde el poder económico puede distorsionar la verdad y el acceso a la justicia. El director Khan consigue que las imágenes de la persecución policial donde vienen los testigos se transmitan por internet y las redes sociales. La familia de las víctimas que están presentes en el juicio comienzan a ver la transmisión, aunque inicialmente están en contra de Dynamo System porque creen la versión que John y Mar han difundido, pero ellos no entienden por qué la policía los está persiguiendo. Y uno de los familiares, amigo de Dal-Guión, señala que si son arrestados no podrán testificar y eso permitirá manipular la evidencia nuevamente. Luego en la corte están por dar el veredicto, pero los testigos aún no llegan y le pasan una nota al juez que intentaron sobornar desde John y Mar. Y el juez la lee y mira a Edward y le pregunta que si 30 minutos más serían suficientes para que lleguen sus testigos. Y Edward dice que sí. Volvemos a la persecución y un helicóptero de un canal de noticias aparece, pero el señor John ordena que se retire, intentando evitar que los hechos se transmitan.
Luego, la camioneta es interceptada por la policía y quedan atrapados. Al notar que el helicóptero se retira, no entienden el porqué. Y el señor Gui dice que fue una orden y ahora están luchando contra el propio gobierno coreano. Min, usando un altavoz, les ordena bajar del vehículo. Luego le dice al jefe de policía que cuando ellos bajen, los maten. Y el jefe de policía se sorprende, ya que eso solo se justifica si hay un peligro real. Pero Min responde que cuando uno de sus hombres muera por culpa de ellos, que no se queje. Cuando bajan del vehículo, Min le da la orden al jefe de policía de abrir fuego. Y este lo hace, pero los policías se quedan paralizados. Hasta que uno de los supuestos oficiales está armado y se prepara para disparar. Y Dalguión se da cuenta de que es uno de los asesinos que intentó matarlo en Marruecos. Y él grita, cúbranse. Y luego comienza el tiroteo. En medio del caos llega un camión y logran huir nuevamente en la camioneta. Finalmente, al llegar a las cercanías del tribunal, bajan del auto y corren hacia la corte. Sin embargo, la policía les bloquea la entrada apuntándolos con armas. Y afuera la familia de las víctimas están viendo lo que sucede. Y gracias a estas familias que intervienen y enfrentan a los policías, los tres testigos logran entrar al tribunal. Hasta aquí expone la lucha por la verdad en un contexto de manipulación mediática y violencia institucional. La transmisión en vivo de la persecución representa un acto de resistencia y transparencia en medio de la oscuridad del encubrimiento. La familia de las víctimas, inicialmente confundidas y escépticas, simbolizan a la sociedad común que se ve atrapada entre varias versiones encontradas, enfrentándose a la dificultad de saber la verdad cuando los medios y el poder intentan controlarla. La tensión entre el gobierno y sus propios agentes policiales, reflejada en el orden de disparar contra los testigos y la paralización de los oficiales, muestra cómo el sistema puede estar fracturado internamente, con soldados atrapados entre obedecer órdenes cuestionables y mantener su ética profesional. Este conflicto interno resalta el costo humano de la corrupción y la coerción, evidenciando que el poder absoluto no solo corrompe, sino que también descompone las estructuras mismas que lo sostienen. El enfrentamiento armado y la huida posterior subraya la desesperación y el riesgo que implica buscar justicia en un entorno hostil. Y para finalizar, nos enseña que la verdad y la justicia son procesos arduos que requieren coraje, apoyo comunitario y la voluntad de enfrentar a estructuras poderosas que buscan perpetuar la impunidad. También nos invita a reflexionar sobre cómo los medios y las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para visibilizar las injusticias, pero que el camino hacia la justicia está plagado de obstáculos que solo pueden superarse con unidad y determinación. Y como reflexión final al episodio número 12, lo que destaca este capítulo es la manera en que el sistema, en vez de proteger a los inocentes y garantizar la justicia, se convierte en un instrumento de opresión. La persecución de los testigos, la intervención de la familia y la paralización moral de la policía frente a órdenes injustas reflejan un escenario donde las estructuras de poder se vuelven frágiles. También revelan la humanidad y la valentía de quienes se atreven a desafiar ese orden. Además, la transmisión en vivo de los acontecimientos rompe con la narrativa oficial y pone en evidencia que en la era digital la verdad puede salir a la luz no solo por las instituciones, sino gracias a la participación activa de la sociedad. Y esto nos invita a pensar en la importancia del acceso a la información y a la transparencia como pilares fundamentales para una democracia real, donde los ciudadanos no sean meros espectadores, sino actores de cambio. Este episodio también nos recuerda que la justicia es un camino difícil, lleno de obstáculos que no solo se enfrentan en los tribunales, sino en cada interacción diaria con el poder y la moralidad. La intervención decisiva de la familia de las víctimas simboliza que la verdadera fuerza resiste en la unión y la solidaridad frente a la adversidad. La justicia no es solo un proceso individual, sino una construcción colectiva que exige coraje, empatía y compromiso.
Por otro lado, el capítulo nos enseña que la lucha por la verdad es inevitablemente un acto de resistencia humana y social. Nos desafía a no quedarnos callados ante la injusticia, a valorar el papel crucial de la comunidad y reconocer que, aunque el sistema falle, la voluntad de cambiarlo puede surgir de la fuerza unida de las personas comunes. Y como frase final, la verdad puede ser silenciada por un tiempo, pero cuando la justicia se levanta unida, ningún poder puede detenerla.